Cualquier viernes a las 11 de la mañana en el aeropuerto de Hondarribia, en el aeropuerto de San Sebastián, nos encontramos las luces apagadas, nadie en la terminal, los motores de los aviones no suenan, no hay movimiento en pista, ningún cliente tomando nada en una cafetería, nadie compra nada en la tienda de revistas. Los taxistas esperan a los inexistentes clientes, viajeros, y de la parada del autobús, ese autobús que hace la línea Irún-Donosti, o sea, Fuenterrabía-Donosti, no se baja nadie. Parece que es un aeropuerto fantasma y lo tenemos ahí a escasos 4 kilómetros. Para hablar de este tema, pues cuento con Lucas, vecinos de la comarca, Vicky, mi compañera Miren, mi amigo Julián, que bueno, que está en todos los saraos, viene en el Foro Ciudadano Irunés, ha abierto una nueva asociación del debate, es miembro de Facua, de la Asociación de Consumidores. Y bueno, y desde Hondarribia tenemos al concejal del Ayuntamiento de Hondarribia, pues Jon Elizalde. Me gustaría hablar con vosotros dos, porque sí que es verdad que aquí en el Hotel Atalaya se hizo una charla, debate sobre este mismo tema, y me gustaría que iniciarais vosotros esta tertulia para ver cómo está el Ayuntamiento, cómo está el aeropuerto de San Sebastián, de Hondarribia, cómo lo veis vosotros. Julián, ¿te animas? Sí. Yo me había apuntado algunas cositas, porque con independencia de lo que debatimos, que estuvo, por cierto, muy animado, de los debates que hemos hecho, yo creo que el que más, sin pegarnos, no todo muy tranquilito y muy bien, pero sí, con ambiente, la gente no se quería ir. Entonces, el aeropuerto despierta pasiones, evidentemente. Pero el aeropuerto de San Sebastián, no sé, yo lo enfocaría ahora a punto de vista mío personal, desde varios puntos. O sea, uno, se ha hablado mucho de la inversión que hay que hacer o que se podría hacer. Yo en esto sí que estaría de acuerdo con una cosa, y yo diría inversión sí, siempre que sea rentable. Porque claro, meternos en inversiones sin una expectativa de rentabilidad, pues evidentemente no, me niego. Yo como ciudadano no quiero estar metiendo dinero en un agujero sin fondo. Bien es verdad que el ayuntamiento del aeropuerto pues produce beneficios en su entorno, empezando por el Ayuntamiento de Fuenterrabía y pues por la gente que lo usa y no tiene que desplazarse a Bilbao. Pero, ¿a quién le sirve el ayuntamiento? Otra vez el ayuntamiento. El aeropuerto. ¿A quién le sirve el aeropuerto? Porque la mayoría de la gente no utiliza el aeropuerto. El aeropuerto lo utilizan, pues, políticos, empresarios, multimillonarios, porque son muy caros. Efectivamente, pero bueno, aunque fuera más barato, ¿cuál es la posibilidad o las necesidades de desplazamiento de un ciudadano normal? De un ciudadano normal. Veremos, pues haríamos números, a ver cuántos. ¿Cuánta gente? Entre los 60.000 de Irún, los 20.000 de Fuenterrabía y los otros cuantos miles del entorno, ¿cuántos en realidad usan? Y, bueno, tomando los datos de los que los están usando, pues vamos a llegar enseguida a conclusiones. ¿El aeropuerto es elitista? Evidentemente. Ahora, ¿es necesario? Esa es otra historia. Y es necesario, conforme a lo que he dicho antes, bueno, pues la rentabilidad que pueda dar, los servicios que pueda dar a un costo razonable, y luego, pues bueno, podremos entrar en otros debates, bueno, ¿por qué en Fuenterrabía no, en Bilbao sí? Porque si bien es cierto que hay un centralismo nacional también en Euskadi. Y eso es indudable. Y a Bilbao van a parar todas las grandes empresas, todas las empresas derivadas de los centros oficiales, y tenemos un BEC que nos cuesta una millonada todos los años, pero se ha hecho en Bilbao, y si deja algo de beneficio, lo deja en Bilbao. Entonces, bueno, esa es la segunda parte de la cuestión. A ver, Jon. Bueno, yo creo... Bueno, yo no. Lo cierto es que nunca he analizado este tema como Hondarribia, porque si no tendría otra opinión. O sea, yo vivo a 10 minutos escasos andando del aeropuerto, entonces, bueno,
yo como hondarribitarra y como ciudadano de Hondarribia, pues te diría que genial, que se invierta, que pues porque egoístamente para mí, pues cuanto más vuelos existan, pues mejor, ¿no? Pero obviamente, como te decía, yo nunca lo he analizado desde ese punto de vista, sino desde un punto de vista pues de una persona que en un momento dado ha tenido responsabilidades o tiene responsabilidades en la gestión pública, y desde luego pues el punto de vista nunca puede ser el personal ni como ciudadano, sino como mandatario político. Entonces yo creo que, a ver, yo creo que el otro día en la tertulia analizamos el tema bastante en profundidad, tanto por la persona representante de AFODESA como por mi parte mismo y por todas las personas que vinieron. Y sí es cierto que fue un debate muy interesante. Y bueno, él decía que, porque creo que es interesante lo que dices, que es un debate que despierta pasiones. Bueno, yo creo que ya es hora de que hablemos de este y de otros muchos temas sin pasión, es decir, objetivamente, y nos sentemos en una mesa y establezcamos un debate apaciguado, desapasionado, etc., en el que veamos claramente encima de la mesa qué cosas tenemos en este pequeño país, porque estamos claramente ante un caso de un sobredimensionamiento en infraestructuras. En un radio escaso de 100 kilómetros tenemos 5 aeropuertos. Tenemos el aeropuerto de Noain, tenemos el aeropuerto de Biarritz, tenemos Foronda, tenemos Loiu y tenemos Hondarribia o el aeropuerto de San Sebastián. Entonces yo creo que el análisis yo creo que es más sencillo de lo que algunos quieren pensar. Fíjate que el aeropuerto, siendo una competencia exclusiva del Estado español, pues, del Ministerio de Fomento y en su caso su filial AENA, es el mismo competente, el dueño del aeropuerto, quien no quiere invertir. Entonces, por algo no querrá invertir. Porque yo no estoy del todo de acuerdo claro, la rentabilidad de una infraestructura se mide por diferentes baremos. Si hablamos de rentabilidad económica, efectivamente no es rentable económicamente, pero hay cosas que se pueden mirar en términos de rentabilidad social. Por ejemplo, la sanidad y la educación no son rentables económicamente, no se sustentan, pero obviamente son cosas que pensamos que en un estado de bienestar tienen que ser gratuitas porque la rentabilidad se mide en términos sociales. Pero es que el aeropuerto de Hondarribia no es rentable ni económicamente ni socialmente. Es decir, el que inyectemos dinero en esa infraestructura no va a hacer, digamos, que satisfaga una necesidad real. En todo caso, satisfaría una necesidad ficticia, una necesidad creada. Es decir, cuando tú creas vuelos en el aeropuerto de Hondarribia, como ha habido a Sevilla, ha habido a Bruselas. Yo estaba en debates donde se decía que el vuelo a Bruselas, lo decía el ex viceconsejero de Transportes, Ernesto Gasco, él decía, además me lo decía en un tono un poco, ves, chico, los vuelos a Bruselas van como un tiro. Bueno, pues los vuelos a Bruselas ya nadie sabe nada de ellos. Con lo cual, el tiro, pues no sé, salió por la culata, tal vez, ¿no? Entonces, me refiero a que cuando tú inyectas dinero, cuando tú subvencionas una compañía low cost, cuando tú estableces nuevas rutas aéreas, claro que funciona. Yo ponía una anécdota que cuando pusieron el vuelo Hondarribia o San Sebastián, Sevilla, todo Hondarribia fue a Sevilla. Claro, era la moda, todos en la Marina hablaban, ¿dónde ya es Sevilla? José Polilla, Tabarta. Claro, pero eso no era una necesidad, eso a los meses ya, cuando todo el mundo había ido a Sevilla, ya no van. Entonces, no hay masa crítica para soportar 5 aeropuertos en un radio de 100 kilómetros. Pero igual que no hay masa crítica para tanto recinto ferial. Igual no hay que... Lo que pasa es que hemos vivido en una época en la que era fiesta. Entonces, bueno, yo me hago un recinto ferial, yo me hago una feria de muestras, yo me hago un no sé qué, yo un aeropuerto. Entonces vamos a conservar los 5. No se puede. Entonces, otro debate sería también el que ha citado sobre que todas las infraestructuras van a Bilbao, etc. Yo eso lo veo desde 2 puntos de vista. Primero, el tema de que esas infraestructuras que se sitúan en una zona determinada revierten económicamente sobre esa zona determinada, responde a una ley que se llama la LTH, en la que disponemos de haciendas forales en cada provincia, en cada territorio histórico. Si existiera una única hacienda en el País Vasco y se hicieran lo que se llaman equilibrios fiscales entre territorios,
Económicamente no nos importaría en absoluto que la mayoría de las infraestructuras o servicios estuvieran en Vizcaya, de lo cual discrepo, pero tampoco voy a entrar porque esto sería eterno. No creo que la mayoría, sí hay muchas más, pero bueno, la masa crítica que hay en Vizcaya también es importante. Y aquí se comentaba que todo se va a Vizcaya, todo el progreso de Vizcaya. Pues yo creo que los vizcaínos, para tener tanto, lo hacen muy mal, porque yo no creo que haya un deseo de éxodo de guipuzcoanos a Vizcaya a vivir. Diría al contrario. Entonces, bueno, no creo que unos estén tan mal unos estemos tan mal y otros estén tan bien, pero de todas formas yo lo tengo clarísimo, es sentarse y hablar sin politiqueos, porque uno de los grandes problemas es que cada político quiere su pequeña obra, quiere su pequeña infraestructura. ¿Por qué le vamos a llevar pasajeros a Biarritz? Pues claro, teniendo un aeropuerto como Biarritz a 20 kilómetros, parece una broma tener otro aquí, ¿no? Pero bueno, cada uno pues defiende sus intereses, pero a mí no me toca defender los míos, sino me toca como vasco, ni siquiera como guipuzcoano, porque yo después de Hondarribia y de Tarra, o antes soy vasco, no guipuzcoano. A mí el provincianismo, la verdad, no tengo ese complejo de que todo va a Vizcaya, todo... No. Entonces, desde un prisma un poco global, hay que ordenar las infraestructuras y mantener las que son necesarias, incluso invirtiendo dinero y no siendo rentables económicamente, pero sí socialmente. Hay que hacer una reordenación. Y gracias a esta crisis, pues el aeropuerto se está viendo realmente lo que es y, por ejemplo, no hay proyectos auténticamente salvajes como el puerto de Pasaia, por ejemplo. Porque el puerto de Pasaia se ha parado por la crisis económica, ¿eh? No porque ningún sesudo análisis haya dicho, coño, si tenemos el de Santurtzi, pues no, lo que tiene Santurtzi, pues nosotros otro. Y a destrozar Jaizkibel. Entonces, no, hay que pensar, yo creo que hay que pensar a medio y a largo plazo. El problema en política es que los políticos actúan mirando el titular del periódico de mañana. Y entonces así nos va. Ese es el problema. Perdón porque me he extendido un poco. No, sí, yo quería decir que estoy de acuerdo con Jon en eso. O sea, hasta lo que tenemos y estamos intentando todos, cada uno, mejorar lo nuestro sin pensar en lo que tiene el de al lado, cuando en lugar de utilizar, o sea, ponernos todos de acuerdo, ponerlo todo encima de la mesa, decir ¿qué tenemos? ¿Qué es el que tiene las mejores posibilidades para mejorar? O el más sitio, o más infraestructuras, porque Hondarribia, como el aeropuerto, aunque lo ampliaran, el acceso es una carreterita. O sea, está cerrado, o sea, punto. Que llegaría el verano y es que aunque pongas más aviones, ¿cómo puñetas sale el autobús? ¿Cómo salen las cosas para moverse de ahí? Es imposible. O sea, realmente el acceso depende mucho del momento del año. No puedes hacer un aeropuerto en un sitio en el que tienes un acceso limitado, en el que de repente no es verano, entonces hay colas. No puedes llegar al aeropuerto. O sales, pero el autobús está atascado. No puedes llegar, no, eso es imposible. Tienes que hacer un acceso. Entonces ya nos ponemos ya en una obra de la leche. Luego, considerarlo el aeropuerto de Donosti, o el de la capital guipuzcoana, o el de Hondarribia, que está en una esquina de la provincia, es un poquito absurdo. Si vas a poner un aeropuerto en una provincia, la pones en el medio, pum, para que toda la gente de la provincia tenga el mismo acceso. No para que tenga el de Mutriku, tenga que moverse toda la provincia entera para llegar al aeropuerto de su provincia, por así decirlo. El Doñarbi, sí, el Doñarbi o el de Irún lo tiene justo al lado, pero es que es una ridiculez, porque si vas a montar algo para la provincia, si vas a defender, la gente que defiende lo de porque Donosti necesita un aeropuerto más grande, tal, no sé qué, dices, vale, Donosti y toda la gente de Guipúzcoa, no solamente la gente de Irún Hondarribia. Pues que igual me vais a matar, pero es que yo no lo veo necesario, de verdad. No es necesario, el está vivo. Y sobre todo, yo lo que quiero defender es... Yo hay una cosa que... Entiendo lo de las competencias y lo de los países y lo que tú quieras. Llevamos ya, yo qué sé, 20 años ya con las fronteras abiertas y todavía no... Es como que todavía todo se está negociando, siempre se está negociando, ¿vale? Entiendo que todo va lento. Pero, autobuses... que vayan desde, o sea, que haya un autobús de línea, sencillamente un autobús normal y corriente de línea, que vaya hasta Biarritz, que vaya y venga, como hay de Irún, Donosti, no sé qué, todo, ¿no? O sea, ¿por qué no pueda? Porque cruza la frontera, con la frontera, de verdad, o sea, para algo es virtual ya, ¿no? La leche, hace tantos años, ¿no? Pues deberían ponerse de acuerdo todos y hacer un autobús, que vaya y venga, una línea de autobuses, tal cual, que haga todo y que vaya desde Donosti hasta Biarritz, pum, 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 y así... Luego con la superestación de autobuses que van a montar en Donosti, sí. Ya entonces ya eso va a ser, vamos, cualquiera va a poder ir al aeropuerto de Biarritz en un autobús. Eso sería, para mí, desde mi punto de vista, lo ideal.
lo socialmente lo más normal, lo más coherente, sin ya entrar en límites políticos de no, porque tú no tienes derecho porque este es mi terreno y aquí mando yo y aquí tú no dices a qué precio ni a qué no sé qué, y ya entramos ya aquí ya en a ver quién mea mejor y a ver quién mea este árbol y lo he meado yo, ¿no? Y entonces es mío. Ya vamos como los perros, muy bien, pero bueno. Yo sé lo que has dicho tú, John, respecto a los 5 aeropuertos que están a menos de 100 kilómetros así a la redonda, me parece una auténtica pasada. Y luego tengo como sentimientos contradictorios, ¿no? Amigos vizcaitarras que tengo, vienen aquí, vamos a Hondarribia, que les encanta a todos, pasamos... Y me duele que se metan con el aeropuerto de San Sebastián, porque claramente dicen, esto, perdón, es una mierda. O sea, ¿qué es esto? Es risorio total, o sea, irrisorio total este aeropuerto que tenemos. Entonces me remonto y les digo, esto lo quisieron ampliar, pero aquí nos pusimos todos que no queríamos la ampliación. Y dice, entonces, ¿qué queréis? Y ahí, Lucas, tú estuviste metida a muerte, ¿no?, en lo del tema de no ampliación. Bueno, no, nosotros estuvimos hace unos años reunidos con los vecinos de Amute cuando se quiso hacer la ampliación. Mendelo, y había gente de Amute, había gente de Pinar, había gente de San Miguel, no solo de Amute. Entonces, bueno, estuvimos con ellos, se hizo alguna manifestación también. Y bueno, aparte de la ampliación que les afectaba a ellos por el tema de las casas, que les iban a reubicar esto, bueno, luego ellos, yo porque igual el aeropuerto, como dices tú, yo no lo vivo de una forma apasionada, sino una forma racional, que es lo que luego en muchas reuniones hemos comentado, también con grupos ecologistas y otro tipo de gente, ¿no? Entonces no lo miraba de una forma apasionada, porque ellos nos decían luego las afecciones del ruido, del queroseno, de todas esas cosas que nosotros igual no vemos, pero ellos lo viven, ¿no? Y el tema de lo que comentabas tú, de que en menos de 200 kilómetros, yo decía, en menos de 200 kilómetros tenemos 5 aeropuertos, pues eso, como decía que el arquitecto que vino de América, tenéis un país pequeño, yo no sé cómo estáis administrando, pero a mí me parece que lo estáis haciendo mal. Porque en menos de 200 kilómetros que haya 5 aeropuertos, la verdad, la excepcionalidad para mí me parece que es una asociación buena, y yo creo que tiene que ser así. Y luego, a ver si la competencia ya llega al gobierno vasco, y yo creo que tendría que hacer una gestión entre los 3 aeropuertos y ver de qué manera se gestiona. Si el aeropuerto de Bilbao pues tiene que tener una serie de vuelos internacionales y los demás tienen que ser nacionales y el de Vitoria tiene que ser más comercial, pues bueno, tendrá que entrar por ahí. Pero bueno, la visión de los vecinos también, bueno, la preocupación que tenía era que les tiraran las casas, se tenía que hacer una reubicación, pero también luego nos hablaban de esas afecciones que tenían de ruido y demás, que a lo mejor nosotros lo veíamos un poquito de más lejos, pero ahí está, ¿no? De hecho, las servidumbres aéreas al Plan General de Irún también la ha afectado bastante y han tenido que retrasarse casi un año, ¿no? Pero yo quería insistir en eso, lo que decías, los 200, ellos también ya hace 15 años, 20, lo tenían claro, que en un país tan pequeño que tengamos 5 aeropuertos y que había que gestionarlo de una forma más racional. Si Bilbao tiene que ser internacional esto, pues lo demás tendrá que ser de otra manera. Y nada más, esperemos que dentro de poco nos den la competencia, que ya es hora, como decíamos, de los trenes, que se podía gestionar de aquí, yo creo que mucho mejor. Sí, yo creo que lo que has comentado es muy pertinente. Lo primero, que nos den la gestión de una vez, y cuando la gestión esté en el gobierno vasco, efectivamente lo que tiene que haber es un aeropuerto con varias terminales. Porque hay terminales que están bastante más lejos una de otra que el aeropuerto de Biarritz y el de Hondarribia, por ejemplo. Entonces, bueno, si tú viajas por ahí, pues coges autobuses y te tiras pues media hora para ir de una terminal a otra y no pasa absolutamente nada. Entonces, lo que pasa es que aquí tenemos una visión ombliguista de que aquí tiene que estar y lo mío y tal. Y entonces yo creo que hay que mirar con otro prisma, con otra perspectiva. Y también estoy de acuerdo contigo. Yo realmente pienso que el aeropuerto de Hondarribia no es necesario. Lo que pasa es que partimos de la base del ya que está. Entonces, bueno, pues ya que está, pues vamos bien. Yo podría llegar a un entendimiento con un ya que está. Pues bueno, ya que está, pues vamos a aprovecharlo. Pero también decíamos el otro día en el debate, o sea, la situación del aeropuerto, aparte que está, como tú decías, en la esquina de Guipúzcoa, es que más allá de Donosti, el aeropuerto natural es Loiu de toda la vida. O sea, toda la Guipúzcoa, los valles del Deva, del Urola y de Donosti para al oeste, todos han ido a Vizcaya toda la vida. Nadie conoce el aeropuerto de Hondarribia. Entonces, y los de aquí, pues nuestro aeropuerto natural debería ser el de Biarritz. Lo que ocurre, que tampoco nos podemos abstraer de este tema, son el maldito rollo competencial.
que estamos con 2 estados, estamos entre Navarra y la Comunidad Autónoma Vasca, pues 2 comunidades autónomas, o sea, un país en tres comunidades diferentes, con diferentes legislaciones, etc, etc. Yo entiendo que eso es farragoso, ¿no? Llegar a un acuerdo con tanta administración, pero es que creo que tampoco se ha intentado lo suficiente. Tenemos aquí el famoso Aquitania Euskadi, que bueno, que viste muy bien, pero al final, bueno, pues como el consorcio transfronterizo, ¿no? Pues que en 15 años, al final, creo que lo más bonito que ha organizado ha sido la Chingudi Corrica. Entonces, claro, sí, porque creas un consorcio transfronterizo y el Chingudi Eguna, un consorcio transfronterizo en el que los alcaldes pues se dan la mano, se hacen la foto, lo cual está muy bien, pero cuando hay un problema de aeropuerto, en vez de sentarse y emitir una opinión común, es que fueron 3 alcaldes, 3 opiniones. O sea, entonces, a mí para hacer la Chingudi Corrica o el Chingudi Eguna, pues no necesito una estructura permanente como es el consorcio transfronterizo, que tiene personal también y tiene un presupuesto que cada ayuntamiento destina una partida, no muy grande, pero destina una partida. Entonces, al final, ¿para qué sirve? Y Aquitania Euskadi igual, claro que sirve para las empresas, temas transfronterizos, pero cuando hay temas de tanta enjundia, como decir, oiga usted tiene un aeropuerto, yo le mando los pasajeros de esta zona, vamos a ver cómo hacemos para pagar los enlaces necesarios que tiene que haber de autobuses, tanto a Bilbao como a Biarritz, etc, etc, y vamos a arreglarnos. Pero claro, es que es en el calor de la batalla, en el de, tú hablabas de la meadita, pero es que esto es mío, es que yo mando aquí y yo tengo que tener, eso es sencillamente insostenible. Es insostenible. Y el pequeño detalle que se nos olvida también es el acuerdo que existe desde 1991, creo, entre el Estado español y el Estado francés de limitación de número de vuelos. Es un pequeño detalle que con los vuelos que existían hasta hace poco ese acuerdo ya estaba recurrido. Entonces aquí algunos querían ampliar la pista y gastarse esa millonada, tirar un barrio sin tener solucionado ese pequeño detalle. Claro, que no iba a servir para nada, porque el Estado francés lo estaba recurriendo una y otra vez a instancias con razón del alcalde de Hendaya. Entonces, yo la fama, desde luego, que tenemos los políticos está bien ganada. O sea. Quería comentar una cosa sobre lo que decías de las afecciones francesas, porque yo hasta hace bien poco, bueno, a veces les oía, ¿no? Como oímos mucho a Euskal Herria de Hendaya, y una vez que estábamos con todos los políticos de allí, se empezaron a cagar en el avión que pasaba y ahora os entiendo por qué estáis tan cabreados, ¿sí? Porque pasaba casi rozando y decía, ¡la fila, y decía, ahora comprendo por qué estáis tan cabreados. Una pregunta, sí, al modo rápido. No, yo quiero luego hablar. Vale, yo una preguntita simplemente. ¿Habéis cogido alguna vez un avión en Hondarribia? Sí. Sí. Ajá. Pero para hacer viajes aquí al estado. Eso es. ¿Y los billetes qué? ¿Caros? ¿Baratos? Es que eso es lo que... Era un caprichito y me lo hice. Y la verdad que me gustó mucho el despegue, porque la verdad es que nunca, bueno, era la primera vez, la Madrid se fue la segunda, es un despegue muy bonito porque ves toda la bahía y eso, pero era caro. Sí, cuando he dicho a mis compañeros que íbamos a tratar el tema del aeropuerto, pues me decían que era un aeropuerto, por eso te he dicho antes, para multimillonarios, que solo se lo podían permitir unos pocos, que no había necesidad, que lo único que acarrea este aeropuerto son gastos, y que ya de hacer otro aeropuerto, y le decía, venga, ya bastante tenemos con esto, que se tenía que hacer en Lasarte, en Usurbil, donde hay bastante terreno para poder edificar y anda de tirar barrios y molestar a los vecinos. Sin más, era un pequeño apunte que quería hacer. Sí. Lo de caros, son caros ahora. Porque yo he ido a Madrid por 60 euros, ida y vuelta. O sea, son caros ahora. No, yo te estoy hablando hace 10 años, 15, era carísimo. Ah, pues yo te estoy hablando de hace 5. Yo te estoy haciendo... En el 92 y el 2002. Sí, pero eso sería con... Sí, a ver, que no, yo no estoy... O sea, para mí este aeropuerto sobra, ¿eh? O sea, yo me voy a Bilbao, me voy a Biarritz o lo que sea, me voy tranquilamente a Madrid, a Barcelona, vuelos internacionales. O sea, cuando he salido de la comarca y no he necesitado el coche y he tenido que usar un avión, me he ido a Bilbao. O sea, no... Pues esto ha sido, pues eso, un capricho de me voy a Madrid, el vuelo es barato y tengo un aeropuerto aquí al lado y me voy a Madrid por 60 euros ida y vuelta y ya está. O sea, el aeropuerto de San Sebastián lo habré usado igual 2 veces y el de Bilbao igual lo he usado 5. Quiero decir que al final, teniendo Bilbao a 1 hora con autobuses que salen de San Sebastián, que, o sea, es un acceso súper fácil, te dejan la terminal, o sea, para mí este aeropuerto sobra.
Sí, un apuntecito y te dejo. Y luego, teniendo en cuenta que este aeropuerto, principalmente, excepto en algunas épocas que opera otra línea, otro destino, satisface los destinos Madrid y Barcelona, y que dentro de poco va a llegar el TAP en competencia directa. Con esto, pues, chico, yo blanco y en botella, ¿no? Totalmente de acuerdo, John. Bueno, a ver, Julián, que tienes ganas de hablar, que no te dejamos. Se ha dicho una cosa con la que yo no estoy de acuerdo. A ver. Importantísima, y es que somos provincianos. Oiga, no, mire usted, no somos provincianos. Los que son provincianos son los políticos que se enzarzan en unas peleas que no tienen sentido. Pero el pueblo llano, como yo, podemos ser estúpidos, estar equivocados, podemos hacer un montón de cosas mal, pero provincianos no. Tenemos nuestro cortito entorno, que evidentemente es más corto que el de los demás, pero aquí el que toma las decisiones de esta infraestructura se hace, esta no se hace, y vamos a invertir aquí o allí, es el político. Por lo tanto, el tanto de culpa que tengan, que se lo apunten ellos. Y es verdad que cada cual rema para su partido y cada cual rema para sus intereses. Esto es innegable. Y no quiero entrar en el debate político a quién obedece, no, porque esa es otra cosa. Ahora sí quiero decir otra cosa más, y es que para mí el aeropuerto natural de Euskadi no es Bilbao, es Foronda. Foronda es equidistante de Navarra, si me apuras un poco, de La Rioja, de Burgos y de un montón de zonas de influencia más. Se ha hecho un superaeropuerto en Bilbao a instancias políticas y se está degradando y se está, arruinando al aeropuerto de Foronda, le han quitado los vuelos nocturnos, etcétera, intencionadamente porque había que potenciar Bilbao. No, miren señores, desmontemos Bilbao y todos los vuelos a Foronda, centralicémoslo todo en Foronda y digo, ok, porque eso racionalmente me parece mucho mejor. Incluso creo que es un aeropuerto más seguro que el de Bilbao. Punto 1. Entonces, pónganse de acuerdo, pónganse de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en centralizar las cosas, pero con cabeza y no con intereses particulares. Bien. Entonces, Fuenterrabía sobra. Fuenterrabía yo creo que desgraciadamente para nosotros se va a morir, o se está muriendo. Porque los vuelos baratos de los que hablábamos, hombre, son baratos en tanto en cuanto hay subvención. Pero no son baratos, porque entonces, claro, tu billete barato lo pago yo. Y a mí no me interesa pagarle a nadie su billete. El que quiera viajar en avión, que se jorobe y se lo pague. Y si no, que vaya en tren. Pero es que tampoco hay tren. Pues quéjense ustedes, señores, y volvemos otra vez a morir al mismo sitio. ¿Quién se tiene que quejar? Pues el PNV, el PSOE, el PP, el otro y el otro, que son los que están aquí partiendo el bacalao, y resulta que tenemos en Cataluña unos trenes maravillosos y aquí tenemos los que vienen de sobra de todos los lados. La indecencia de los vagones ferroviarios la tenemos en Euskadi y nadie dice nada. Pues díganlo, díganlo ustedes. ¿Qué decías, Miguel? He dicho que nos montamos el metro para joderles. No, por favor. Así malamente dicho. Bueno, la verdad es que he aprendido mucho con este tema. No sé si queréis apuntar alguna cosa más. Julián? ¿Qué quieres apuntar más? No, hombre, no. Lo que pasa es que Uy, John, espera, ¿qué tiene aquí? Las cosas son como son. No, si simplemente iba a pedirle disculpas a Julián si se había sentido ofendido. Yo no he hablado de provincianos. He hablado que a veces pues miramos un poco desde el punto de vista pues sí, pero bueno, no. Disculpas, Julián. Está usted disculpado de antemano, querido amigo, porque como le conozco personalmente sé que no hay mala fe. Por lo tanto, ese no es el problema, no. El problema muchas veces sí es, cuando hablamos de este tipo de cosas, la información. Porque los ciudadanos de a pie, a pesar de toda la transparencia y todas esas historias, pues muchas veces no disponemos de datos para analizar y para tener una opinión bien formada. Claramente, no tienen ni idea. No, el que se preocupa un poco, coño, te metes en internet y no sé qué y te enteras de algo, pero habría que meterse en la web municipal de Irún, de Fuenterrabía o del gobierno vasco y tener a nuestra disposición
un montón de datos que no tenemos o que son dificilísimos de encontrar. Pues sí, claro, pues, busca en el BOE, fíjate. Como no hay. Entonces, hay que hacer. Lo que sí me motiva de todo esto es que hay trabajo. Y no sé si tenemos que montar o desmontar el aeropuerto. Pero bueno, hay cosas de las que podemos opinar. Claro que sí. Opinar es En libre. eso estamos. Sí, nosotros opinamos, pero la calle también opina, y esto es lo que han dicho, así que dentro de vídeo se va. Bueno, hemos visto que habéis tenido un debate bastante interesante, pero vamos a ver qué opina la gente en la calle. Pues yo estoy en contra. En contra. ¿Tengo que decir por qué? Porque yo creo que hay bastantes aeropuertos alrededor. Está el de Biarritz y está el de Loiu también, o sea que... Y creo que para los que vivimos alrededor del aeropuerto hace bastante ruido. Es que no sé qué decirte. A mí me da mucha pena por la gente que vive allí. Llevan muchísimos años, yo tengo compañías de trabajo que viven allí y no les gustaría, de verdad. Toda la vida viviendo allí, que te quiten... Yo creo que con lo que tenemos ya nos vale. Si hasta ahora ha funcionado como está, que ese dinero que van a invertir lo inviertan en otras cosas más necesarias. Me es igual. Que a mí me es igual. Es un tema bastante complejo. Yo, hombre, estaría a favor, indudablemente, ¿no? Creo que es un bien para el pueblo y para la comarca. La verdad que no sabemos qué va a pasar con el aeropuerto de Hondarribia, con el aeropuerto de San Sebastián, si lo mantendremos, no lo mantendremos, pero bueno, sí que es verdad que está ahí y lo aprovecharemos para algo. Así que hasta aquí el programa de Chingudia al habla. Es que ricasco por seguirnos.